Estuvieron de acuerdo conmigo en que teníamos que asegurarnos de no darle excusas a Putin. Permítanme enfatizar, no le dimos excusas a Putin para culpar a Occidente o culpar a la OTAN. Dejamos claro que no estábamos involucrados, no tenemos nada que ver con eso. Esto fue parte de una lucha dentro del sistema ruso. Con uno, el internacionalista, el maestro Fausto Pretelín, a quien damos la bienvenida nuevamente en este espacio de Uno TV Noticias. Fausto, bienvenido, ¿cómo estás? Vaya asunto. Al contrario, gracias. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, personaje. Sí. Personaje Prigozhin. Es un personaje definitivamente sacado de un cuento surrealista, o no sé cómo llamarle, porque inicia desde la nada. Me dijiste que era el cocinero o uno de los ¿sí? Cocineros de Vladimir Putin. Sí, así se le reconoce, el chef de Putin, ¿no? Sí, comenzó con una empresa de catering, es decir, que ofrecía comida en la casa del presidente Putin. ¿En San Petersburgo? En San Petersburgo, inclusive antes de que fuera presidente. Entonces lo conocen desde esa época. Él inicia, Prigozhin inicia vendiendo hot dogs, y va creciendo de alguna manera hasta pues, ofrecer banquetes a presidentes, ¿no? Le ofreció a Jacques Chirac, por ejemplo, al primer ministro de Japón, obviamente en sus restaurantes, que de alguna manera pues, está vinculado con el presidente ruso desde hace muchos años, y hablo en términos financieros. A partir de ahí da un salto cualitativo, en donde toma las armas y crea un grupo, seguramente impulsado por el presidente ruso, un grupo paramilitar. Es un ejército privado, es un ejército sin bandera. ¿De qué tamaño? Es un ejército que, según los cuerpos de inteligencia de Reino Unido, es de 50,000 personas, 50,000 soldados, 50,000 mercenarios. Han muerto aproximadamente 15,000 en esta confrontación contra Ucrania. Y es el grupo que va a la delantera, es decir, el que tiene más riesgos, el que toma más riesgos en este tipo de asaltos, ¿no? Le ha ido también a este grupo Wagner, que de alguna manera han abierto una especie, yo le llamo de franquicias, en África, en la República Centroafricana, en Sudán, en Mali. Inclusive se habla de que había ya algunos de estos miembros en Venezuela. Este último no está confirmado, pero los otros 3 países que te menciono sobre África sí está confirmado. Y hoy uno de los personajes cercanos al presidente de la República Centroafricana dijo: nosotros firmamos un contrato con el Kremlin, no con el grupo Wagner. Y el grupo Wagner es el que le da servicio a este país, en donde realmente le sirve a estos presidentes africanos para contender o para luchar contra sus enemigos sin dejar rastro de banderas. ¿Dónde empieza el conflicto concretamente entre Wagner, los mercenarios Wagner y las fuerzas militares rusas? Mira, hace como 2 meses, Prigozhin lanza videos porque es un personaje que conecta con la gente, conecta en las redes sociales, genera mucha empatía, a diferencia del ministro Sergei Mishoy, que es el ministro de Defensa del presidente Putin. Él lanza todos los días su parte de guerra y entonces le reclamó en algún momento dado que no recibía municiones para luchar en contra de los ucranianos. Hace 4 semanas tomaron la ciudad de Bakhmut, la región de Bakhmut, digamos que la toman y se la entregan al ejército ruso, pero el gran problema es la gran confrontación entre el ministro de Defensa de Vladimir Putin y este personaje director Prigozhin, exactamente. Correcto. Hay una disonancia entre ambos y esto ha provocado la reacción de Prigozhin de amenazar incluso con tomar Moscú o presentarse en Moscú. Sí, esa fue la idea original, al menos el viernes de la semana pasada, pero ahora va descifrando un poco la idea de que el mensaje que quería dar es que la gente sepa que está mal planteada la estrategia de seguridad. Es decir, se plantea mal desde el inicio de la invasión a Ucrania. Si tú recuerdas, Pepe, cuando hay la intención de llegar a la capital, Kiev, en Ucrania, en pocas horas, y muchos de los tanques rusos quedaron totalmente destruidos precisamente por una mala estrategia. Y Prigozhin lo que dice es: aquí está la realidad, es decir, está mal planteado por el ministro de Defensa. Exacto. ¿Qué prevalece en el Ministerio de Defensa ruso? ¿La burocracia? Sí, por supuesto. ¿El terror, el temor a Putin? La burocracia, la enorme verticalidad que existe todavía. No hay fisuras internas, lo cual es importante para Putin. Es decir, hay una fisura de este personaje que es miembro de este ejército o líder del ejército privado, pero sí deja muy mal parado al presidente ruso,
porque habla de que no tiene la capacidad para sancionar crudamente a Prigozhin. Es decir, hubo la caída de 5 helicópteros entre el viernes y el sábado del ejército ruso. Es decir, sí hubo más de 20 muertos. No es de que no provocó ni una sola gota de sangre, sí lo provocó, ya lo reconoció el gobierno ruso, no mencionó las cifras. Le disparó Prigozhin y su fuerza al ejército ruso. Correcto, y bajaron a 5 helicópteros. Hubo algunos muertos o más de 20 muertos, y eso habla precisamente de la enorme pugna entre los dos, ¿no? Entre estos dos personajes. Yo te digo, el presidente ruso comete el error de no poner clara el asunto sobre la mesa para decir, ya no puede seguir el grupo Wagner, y este personaje va a la cárcel por alta traición. No lo hizo. Y no lo hizo porque tiene mucha información sobre Putin. No lo hizo porque de alguna manera le ha servido mucho al presidente ruso. Es lógico que en algún momento dado las piezas son desechables en esas alturas del gobierno y más como personaje sobre Putin. Y la actitud que ha tenido Estados Unidos, la Unión Europea sobre todo este conflicto al señalar que se está debilitando Putin, ¿es correcta? Ellos están muy contentos. Se habla de que la CIA ya tenía información, eso lo publica el Washington Post de la semana pasada, de que iba a haber una confrontación tarde o temprano entre el ministro de Defensa y Prigozhin. Solamente dice el presidente, bueno, la Casa Blanca, que no lo quisieron decir para no generar suspicacias de que ellos estuvieran participando en este intento de rebelión. Fausto, muchísimas gracias por ayudarnos a entender el contexto apropiado de este asunto, la dimensión, pues, de este asunto. Gracias, Pepe. Buenas noches. ¿Crees que llegue más lejos? Yo creo que todavía faltan algunas incógnitas por resolver, ¿no? Es decir, se plantearon ahora la idea de a dónde van los del grupo Wagner. ¿Van a continuar en África? ¿Van a continuar sus franquicias en África? Hay gente que salió de la cárcel que está con él. Sí. El 80% de estos 50,000 miembros del ejército de mercenarios estaban en la cárcel en Rusia. Y bueno, los sacan y estos personajes son felices porque los sacan, pero les dan las armas para luchar, ¿no? No te demostraría, perdón, ya me extendí, pero ¿no te demostraría que los oligarcas están contra Putin? Es una de las incógnitas que hay que resolver. No me extrañaría que así lo fuera, pero como le tienen tanto pavor, es mejor hacerlo a través de este personaje del mundo surrealista como Prigozhin, ¿no? Muchas gracias, Fausto. A ti, Pepe. Gracias, nos vemos pronto. Hasta pronto. El maestro internacionalista Fausto Pretelín, acompañándonos en este...